Imagina que mañana por la mañana alguien toca a tu puerta. Es un hombre con uniforme, con placa y con autoridad. Te dice que has sido seleccionado para participar en un estudio científico en la Universidad de Stanford. Te explica que es completamente legítimo, que está aprobado por las instituciones, que es seguro y que además te pagarán por tu tiempo. Tú que eres una persona normal, decente, con familia, con valores, con amigos que te quieren y con una vida perfectamente ordinaria, aceptas. Al día siguiente te presentas. Y ahí, frente a un investigador con bata blanca, te asignan un rol completamente al azar. Una moneda al aire. Cara, eres guardia. Cruz, eres prisionero. Antes de que sigas escuchando, necesito que te hagas una pregunta muy honesta. Una pregunta que la mayoría de las personas nunca se atreven a hacerse en serio porque la respuesta les resulta demasiado incómoda. ¿Estás seguro de que tú nunca podrías convertirte en un monstruo? No me refiero a un asesino en serie. No me refiero a un dictador histórico ni a un villano de película. Me refiero a algo mucho más cotidiano y mucho más aterrador. La persona que humilla porque puede. La persona que obedece órdenes sabiendo que son crueles. La persona que mira hacia otro lado cuando alguien sufre, porque el sistema le dice que eso es lo correcto. La persona que se convence a sí misma de que lo que está haciendo tiene una justificación válida, una razón suficiente, una causa mayor. ¿Puedes afirmar con total certeza que tú nunca serías esa persona? En 1971, un psicólogo llamado Philip Zimbardo creyó que podía responder esa pregunta científicamente. Lo que descubrió no solo sacudió los cimientos de la psicología moderna, sino que nos dejó una verdad que la sociedad lleva décadas tratando de ignorar. Que el mal no es una característica de ciertas personas. El mal es una característica de ciertas situaciones. Y cualquiera de nosotros, bajo las condiciones correctas, es completamente capaz de ejercerlo. Esta es la historia del experimento de la prisión de Stanford. Pero más que eso es la historia de lo que ese experimento reveló sobre ti, sobre mí y sobre cada ser humano que ha existido alguna vez. Para entender por qué Zimbardo hizo lo que hizo, primero necesitas entender quién era Philip Zimbardo y de dónde venía. Zimbardo no era un científico frío que operaba desde un laboratorio aséptico sin contacto con la realidad humana. Era un hombre que había crecido en el South Bronx de Nueva York, uno de los barrios más pobres y violentos de la ciudad durante la década de 1940. Había visto de primera mano cómo el entorno moldea a las personas. Había visto cómo chicos buenos, chicos inteligentes, chicos con potencial, terminaban en lugares oscuros, no porque fueran fundamentalmente malos, sino porque las circunstancias los empujaban en esa dirección sin que nadie los detuviera. Esa experiencia se quedó grabada en él. Y cuando llegó a la academia, cuando se convirtió en psicólogo de comportamiento humano, trajo consigo esa pregunta que había cargado desde niño. ¿Qué hace que una persona buena haga cosas malas? La psicología de la época tenía una respuesta bastante cómoda para esa pregunta. La respuesta dominante era lo que los académicos llaman el disposicionalismo, que básicamente significa que el comportamiento de una persona viene determinado principalmente por su carácter interno, por su personalidad y por sus valores individuales. Si alguien hace algo cruel, es porque en el fondo es una persona cruel. Si alguien hace algo generoso, es porque en el fondo es una persona generosa. La maldad es una cuestión de quién eres, no de dónde estás. Esta idea es reconfortante, es ordenada, nos permite separar claramente el mundo entre personas buenas y personas malas, entre héroes y villanos, entre nosotros y ellos. Nos permite señalar a los monstruos históricos, a los perpetradores de atrocidades, y decir con total tranquilidad: yo nunca sería capaz de eso, porque yo soy una persona diferente, soy una persona mejor. Pero Zimbardo no estaba convencido, porque cuando miraba la historia, cuando estudiaba las grandes atrocidades humanas,
Lo que veía no era que habían sido cometidas por un pequeño grupo de individuos fundamentalmente malvados que se habían infiltrado en la sociedad. Lo que veía era que habían sido cometidas por personas normales, personas ordinarias, personas que antes del momento en que apretaron el gatillo, o firmaron la orden, o miraron hacia otro lado, tenían vidas perfectamente normales. Y eso le resultaba mucho más inquietante que cualquier monstruo. Había algo más que influía en Zimbardo en ese momento histórico específico. Estamos en 1971. Estados Unidos estaba en medio de la guerra de Vietnam. Las imágenes de atrocidades cometidas por soldados estadounidenses, chicos jóvenes de pueblos pequeños que habían ido a la guerra con banderas y promesas, llegaban constantemente a los hogares americanos. Y la pregunta que nadie quería responder era obvia. ¿Cómo es posible que chicos normales hicieran esas cosas? Además, apenas unos años antes, el psicólogo Stanley Milgram había realizado sus famosos experimentos sobre la obediencia a la autoridad, que habían demostrado algo perturbador, que aproximadamente el 65% de las personas normales eran capaces de administrar descargas eléctricas potencialmente letales a desconocidos simplemente porque una figura de autoridad con bata blanca les decía que lo hicieran. Milgram había respondido una parte de la pregunta. Había demostrado que la obediencia a la autoridad podía llevar a personas normales a cometer actos que en otras circunstancias encontrarían completamente inaceptables. Pero Zimbardo quería ir más lejos. Quería entender qué pasaba no solo cuando alguien te daba una orden, sino cuando el sistema mismo, la estructura, el rol que te asignaban, te empujaba en una dirección determinada. ¿Qué pasa cuando no solo hay una autoridad que te dice qué hacer, sino cuando tú mismo te conviertes en la autoridad? ¿Qué pasa cuando el poder no te lo dan desde afuera, sino que lo interiorizas como parte de tu identidad? Para responder esas preguntas, Zimbardo diseñó el experimento más famoso y más perturbador de la historia de la psicología. El plan era aparentemente simple. Zimbardo y su equipo iban a construir una prisión simulada en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Iban a reclutar a jóvenes voluntarios, hombres universitarios sanos, psicológicamente estables, sin antecedentes criminales ni historial de violencia, y los iban a dividir aleatoriamente en dos grupos: guardias y prisioneros. La selección fue meticulosa. Zimbardo no quería ninguna variable que pudiera contaminar los resultados. Todos los participantes fueron sometidos a entrevistas psicológicas extensas, a tests de personalidad, a evaluaciones de salud mental. Se descartó a cualquier persona que mostrara algún tipo de inestabilidad, agresividad o tendencias antisociales. El grupo final era, según todas las métricas disponibles, un conjunto de jóvenes perfectamente normales y equilibrados. Luego los dividieron al azar, literalmente al azar. Una moneda al aire determinó quién sería guardia y quién sería prisionero. No hubo ninguna selección basada en personalidad, en inteligencia, en fortaleza física, en ninguna característica personal. La única diferencia entre los dos grupos era la fortuna ciega de un lanzamiento de moneda. A los prisioneros se les dijo que esperaran en casa el domingo por la mañana. No se les dijo exactamente qué pasaría. Y lo que pasó fue deliberadamente diseñado para ser impactante. La policía de Palo Alto colaboró con el experimento. Ese domingo por la mañana, coches de policía reales aparecieron frente a las casas de los participantes designados como prisioneros. Fueron arrestados frente a sus vecinos. Les leyeron sus derechos. Los esposaron. Los metieron en los coches patrulla. Los llevaron a la comisaría real, donde fueron procesados, fotografiados y tomados sus datos. Solo entonces los trasladaron al sótano de Stanford, que había sido transformado en una prisión. Al llegar a la prisión, los prisioneros fueron despojados de toda identidad. Les quitaron la ropa. Les pusieron batas de hospital sin ropa interior. Les colocaron cadenas en los tobillos. Les afeitaron la cabeza o les pusieron gorros de nylon para simular el afeitado. Y en lugar de nombres,
Les asignaron números. Dejaron de ser personas con nombre y apellido. Se convirtieron en números. Los guardias, por su parte, recibieron uniformes caqui, gafas de espejo que impedían el contacto visual, porras de madera, silbatos y las llaves de las celdas. Zimbardo les dio instrucciones deliberadamente vagas. No les dijo qué hacer exactamente. Solo les dijo que mantuvieran el orden, que no permitieran que los prisioneros escaparan y que se aseguraran de que el experimento funcionara. El cómo lo decidirían ellos. El experimento estaba diseñado para durar 2 semanas. No llegó a la segunda. En las primeras horas, todo parecía relativamente normal. Los guardias se mostraban algo incómodos con su rol, un poco rígidos, un poco artificiales. Los prisioneros bromeaban entre ellos, visiblemente nerviosos, pero sin señales reales de angustia. Todo el mundo sabía que era un experimento. Todo el mundo sabía que era teatro. Entonces llegó el primer día completo. Casi de inmediato, algo empezó a cambiar en los guardias. Algo que nadie había anticipado, ni siquiera Zimbardo. Comenzaron a inventar reglas. Reglas que nadie les había pedido que establecieran. Reglas que iban más allá de cualquier instrucción recibida. Ordenaron a los prisioneros que hicieran flexiones, que cantaran canciones humillantes, que recitaran sus números en voz alta una y otra vez durante inspecciones que se extendían durante horas en mitad de la noche, interrumpiendo el sueño deliberadamente. Y los prisioneros obedecían. Eso fue lo que aceleró todo, porque en el momento en que los prisioneros obedecieron, en el momento en que aceptaron el marco de la situación como real, algo se activó en los guardias que iba mucho más allá de la actuación. El poder se sintió real. Y el poder real hace cosas reales a las personas. Al segundo día, los prisioneros se rebelaron. Bloquearon sus celdas con las camas, arrancaron los números de sus uniformes y empezaron a insultar a los guardias. Una rebelión pequeña, espontánea, completamente humana. La respuesta de los guardias fue inmediata y desproporcionada. Usaron extintores de dióxido de carbono para expulsar a los prisioneros de las celdas. Confiscaron los colchones, obligando a los reclusos a dormir en el suelo de cemento. Crearon una celda de privilegio, donde aquellos que no habían participado en la revuelta podían tener sus colchones de vuelta, podían comer mejor, podían ducharse. El objetivo era sembrar la desconfianza entre los prisioneros, dividirlos, hacer que se vigilaran los unos a los otros. Funcionó. En cuestión de días, los prisioneros habían dejado de verse como compañeros en la misma situación injusta. Habían empezado a desconfiar los unos de los otros. Habían empezado a competir por los pequeños privilegios que los guardias concedían y retiraban a voluntad. El sistema había conseguido lo que siempre consiguen los sistemas de opresión: hacer que los oprimidos participen activamente en su propia opresión. Mientras tanto, los guardias escalaban. Cada día que pasaba, las humillaciones se volvían más elaboradas, más creativas, más crueles. Obligaban a los prisioneros a limpiar los inodoros con las manos desnudas. Los obligaban a hacer ejercicio hasta el agotamiento físico. Los castigaban por infringir reglas que cambiaban constantemente, reglas que en muchos casos ni siquiera conocían. Algunos guardias empezaron a trabajar turnos extra de forma voluntaria, sin cobrar, porque sencillamente no querían irse. El poder se había convertido en algo adictivo. Pero lo más inquietante no era la crueldad de los guardias más agresivos. Lo más inquietante eran los guardias que no eran especialmente crueles, pero que tampoco hacían nada para detener lo que estaba pasando. Los guardias que miraban, que asistían, que en algunos casos incluso ayudaban, pero que por dentro sabían perfectamente que aquello estaba mal. Esos guardias son los que más nos deben preocupar, porque esos guardias somos la mayoría de nosotros. Y los prisioneros, por su parte, se estaban derrumbando de maneras que nadie había anticipado.
Al tercer día, el prisionero 8612 empezó a mostrar signos de crisis severa. Lloraba incontrolablemente. Gritaba. Mostraba una rabia desorganizada que alternaba con periodos de resignación completa. Los investigadores, incluyendo al propio Zimbardo, inicialmente asumieron que estaba fingiendo, que intentaba salir del experimento con una excusa. Eso en sí mismo nos dice algo devastador sobre lo que le había pasado a Zimbardo en ese punto. Él también había sido absorbido por el sistema. Él también había empezado a ver a los prisioneros como prisioneros reales, como personas que intentaban manipular el sistema, en lugar de verlos como lo que eran: voluntarios universitarios que estaban sufriendo de verdad. Finalmente lo liberaron. Pero antes de irse, el prisionero 8612 hizo algo que se convertiría en una de las anécdotas más reveladoras de todo el experimento. Les dijo a los otros prisioneros, en privado, que iba a volver, que iba a organizar una fuga, que no los iba a abandonar. Era mentira, pero ellos lo creyeron. Y esa esperanza falsa hizo que los que se quedaron aguantaran más de lo que hubieran aguantado de otro modo, esperando una liberación que nunca llegó. Otros prisioneros también empezaron a desmoronarse. Uno desarrolló una erupción psicosomática en todo el cuerpo como respuesta al estrés. Otro entró en un estado de shock emocional que los investigadores tardaron demasiado tiempo en reconocer como real. Zimbardo más tarde admitiría que se necesitó la intervención de una persona de afuera, Christina Maslach, una psicóloga que visitó el experimento y que no había sido condicionada por el ambiente de la prisión para que alguien finalmente dijera lo que era obvio: esto tiene que parar. Christina Maslach llegó al sótano de Stanford en el sexto día del experimento. Lo que vio la horrorizó. Vio a prisioneros con bolsas en la cabeza siendo conducidos encadenados al baño. Vio guardias que gritaban, que humillaban, que ejercían un control minucioso y sádico sobre cada aspecto de la vida de los reclusos. Y vio algo que quizá fue lo más perturbador de todo. Vio a un grupo de investigadores, psicólogos, entrenados, personas cuya función profesional era velar por el bienestar humano, mirando todo eso con cierta normalidad, tomando notas, analizando datos, como si lo que estaban observando fuera simplemente un experimento que seguía su curso. Maslach le dijo a Zimbardo, con quien en ese entonces tenía una relación romántica, que lo que estaba haciendo era terrible, que estaba maltratando a seres humanos, que tenía que parar inmediatamente. La reacción inicial de Zimbardo fue de resistencia. Estaba tan dentro del sistema, tan identificado con su rol de superintendente de la prisión, que su primer instinto fue defender el experimento. Solo cuando se escuchó a sí mismo justificando lo que estaba viendo, fue que algo se rompió en él. Solo en ese momento pudo dar un paso atrás y ver la situación con ojos externos. Al sexto día, Zimbardo detuvo el experimento, 2 semanas antes de lo previsto. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de los relatos sobre el experimento de Zimbardo se quedan cortos. Porque la historia que se suele contar es una historia sobre un experimento fascinante que se salió de control. Una anécdota de libro de texto sobre la naturaleza del poder y la obediencia. Se convierte en una curiosidad académica, en un dato interesante que se comparte en conversaciones de sobremesa y se olvida. Pero lo que Zimbardo descubrió no es una curiosidad, es una de las verdades más fundamentales e incómodas sobre la naturaleza humana. Y tiene implicaciones que van mucho más allá de un sótano en California en 1971. Lo que Zimbardo demostró es esto: que el mal no requiere personas malas. Déjame repetirlo porque es importante. El mal no requiere personas malas. El mal requiere sistemas. El mal requiere estructuras. El mal requiere situaciones en las que el comportamiento cruel o deshumanizante se vuelve no solo posible, sino esperado, normal, incluso recompensado.
Y una vez que esas condiciones están en su lugar, personas completamente normales, personas que en cualquier otra circunstancia serían amables, generosas, empáticas, son perfectamente capaces de comportarse de maneras que después les resultan incomprensibles, incluso a ellas mismas. Zimbardo llamó a esto el efecto Lucifer. El mismo ángel más hermoso del cielo se convirtió en el diablo no porque cambiara su naturaleza esencial, sino porque cambió su contexto, su posición, su rol. Y nosotros, que somos infinitamente más maleables que ningún ángel, somos aún más susceptibles a esa transformación. Esto no es una excusa. Es importante que quede claro. El hecho de que el entorno influya en el comportamiento no significa que las personas no sean responsables de sus actos. Los guardias del experimento de Stanford hicieron lo que hicieron. Nadie los obligó a inventar humillaciones cada vez más elaboradas. Nadie los obligó a trabajar turnos extra de forma voluntaria para tener más oportunidades de ejercer control. La responsabilidad individual no desaparece porque el contexto la facilite. Pero lo que sí cambia es nuestra comprensión de dónde viene el mal. Y esa comprensión es crucial, porque si seguimos pensando que el mal es una característica de ciertas personas, seguiremos buscando monstruos individuales y seguiremos ignorando los sistemas que los crean. Hay una historia que los seres humanos llevamos milenios contándonos a nosotros mismos. Es una historia muy reconfortante, muy ordenada, muy tranquilizadora. La historia dice así: existen personas buenas y personas malas. Las personas buenas hacen cosas buenas. Las personas malas hacen cosas malas. Si eres una persona buena, nunca harás cosas verdaderamente malas. Y si alguien hace algo verdaderamente malo, es porque en el fondo era una persona mala. Esta historia es mentira. Y es una mentira peligrosa, porque nos impide ver la realidad de cómo funciona el mal en el mundo. Piensa en los grandes crímenes de la historia, no en los perpetrados por asesinos solitarios o psicópatas individuales. Piensa en los crímenes a gran escala, los que requieren la participación de miles o millones de personas ordinarias. El Holocausto, el Gulag soviético, el genocidio de Ruanda, la esclavitud en América, la tortura sistemática en regímenes autoritarios de todos los continentes y todas las épocas. ¿Cómo es posible que tantas personas normales participaran en esas atrocidades? ¿Cómo es posible que no solo los perpetradores directos, sino los que les suministraban los materiales, los que firmaban los papeles, los que construían las instalaciones, los que miraban y no decían nada, cómo es posible que todos ellos fueran fundamentalmente personas malvadas? La respuesta incómoda es que no lo eran. La mayoría de ellos eran personas perfectamente ordinarias, personas que amaban a sus familias, personas que en otras circunstancias hubieran ayudado a un desconocido en apuros, o hubieran compartido su comida, o hubieran consolado a alguien que lloraba. Personas que tenían amigos, aficiones, miedos, esperanzas. Hannah Arendt, cubriendo el juicio del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1961, acuñó una frase que se convirtió en una de las más importantes del siglo XX: la banalidad del mal. Lo que Arendt observó en Eichmann no era a un monstruo sediento de sangre. Lo que observó era a un burócrata mediocre, un hombre de recursos intelectuales limitados, que simplemente había hecho su trabajo, que había obedecido las órdenes, que había seguido los procedimientos, que se había identificado tan completamente con su rol dentro del sistema que había dejado de pensar en términos morales sobre lo que ese sistema estaba haciendo. Eichmann no sentía odio hacia los judíos, ni siquiera particularmente. Simplemente tenía una función que cumplir dentro de una estructura que los exterminaba. Y cumplía esa función con la misma diligencia burocrática con que podría haber gestionado el suministro de papel para una oficina. Esto es lo que Arendt quería decir con la banalidad del mal. No que el mal sea banal en el sentido de insignificante o trivial, sino que el mal puede ser cometido sin malicia, sin odio, sin ningún estado emocional particularmente dramático.
puede ser cometido de manera rutinaria, administrativa, por personas que simplemente hacen lo que se espera de ellas dentro del sistema en que operan. Zimbardo llegó a la misma conclusión desde el laboratorio que Arendt había alcanzado desde la sala de un tribunal, y ambos señalaban en la misma dirección. Si queremos entender el mal, si queremos realmente prevenirlo, no podemos contentarnos con buscar personas malas. Tenemos que mirar los sistemas que convierten a personas normales en instrumentos del mal. Zimbardo identificó, a través de su investigación y de décadas de estudio posterior, 3 factores principales que transforman a personas normales en perpetradores de crueldad. 3 ingredientes que, cuando se combinan, crean las condiciones perfectas para que el efecto Lucifer se manifieste. El primero es la deshumanización. Antes de que alguien pueda ser tratado cruelmente de manera sistemática, primero tiene que dejar de ser visto como completamente humano. Este es un proceso que puede ser explícito y agresivo, como cuando la propaganda nazi llamaba a los judíos ratas o cucarachas, o puede ser sutil y casi imperceptible, como cuando los guardias del experimento de Stanford empezaron a referirse a los prisioneros solo por sus números, negándose a usar sus nombres incluso en conversaciones privadas entre ellos. La deshumanización funciona porque la empatía es esencialmente una respuesta a ver humanidad en el otro. Cuando el cerebro registra que tiene frente a sí a otro ser humano, activa automáticamente una serie de mecanismos que generan compasión, que crean inhibiciones contra el daño, que producen el reconocimiento de que esa persona tiene una vida interior tan rica y compleja como la propia. Pero cuando el cerebro deja de ver humanidad en el otro, esos mecanismos se apagan, y lo que queda no es necesariamente monstruosidad activa. A veces es simplemente indiferencia. Una indiferencia que permite todo. El segundo ingrediente es la difusión de responsabilidad. Uno de los fenómenos más documentados en psicología social es el efecto espectador. Cuando alguien está en apuros, en presencia de un grupo de personas, es menos probable que alguien ayude que si solo hay una persona presente. Esto parece contraintuitivo. Más personas debería significar más probabilidad de ayuda, pero ocurre exactamente lo contrario, porque cada persona del grupo asume que alguien más intervendrá, que la responsabilidad está distribuida entre todos los presentes, y esa distribución hace que en la práctica nadie se sienta responsable de actuar. Lo mismo ocurre dentro de sistemas de crueldad a gran escala. El soldado que dispara no toma la decisión de ir a la guerra. El político que ordena la guerra no aprieta el gatillo. El fabricante de armas solo fabrica el producto. El funcionario que firma la orden solo cumple el procedimiento. Cada eslabón de la cadena puede señalar al siguiente y decir, yo solo hice mi parte. Y en ese proceso de señalamiento mutuo, la responsabilidad se disuelve y el sistema como totalidad hace cosas que ninguna de sus partes sentiría capaz de hacer en solitario. En el experimento de Stanford, los guardias que no eran directamente crueles, pero que no hacían nada para detener la crueldad de otros, eran un ejemplo perfecto de difusión de responsabilidad. Cada uno de ellos podría haber señalado a los demás. Cada uno podría haber dicho, no fui yo quien inventó esa humillación. Y cada uno hubiera tenido razón. Y juntos creaban un sistema en el que esas humillaciones eran posibles. El tercer ingrediente es la legitimación a través de la autoridad y la ideología. Los seres humanos tienen una necesidad profunda de creer que lo que hacen tiene sentido, que está justificado, que sirve a algún propósito mayor. Esto no es una debilidad, es en muchos sentidos una fortaleza. La capacidad de subordinar el impulso inmediato a una causa más grande es lo que permite la cooperación, la construcción de civilizaciones, el sacrificio voluntario por valores compartidos. Pero esa misma capacidad, cuando se pone al servicio de sistemas de crueldad, se convierte en uno de los factores más poderosos que facilitan el mal. Cuando una autoridad reconocida, sea un gobierno, una institución religiosa, una ideología científica o un simple hombre con bata blanca en un laboratorio, certifica que lo que estás haciendo es correcto, necesario, incluso moralmente imperativo, el umbral del comportamiento cruel baja dramáticamente.
Los guardias del experimento de Stanford no hubieran inventado esas humillaciones en otro contexto. Pero en ese contexto específico, con Zimbardo como figura de autoridad que supervisaba y tácitamente aprobaba lo que ocurría, con el marco institucional de la Universidad de Stanford dando legitimidad al experimento, con la sensación de estar contribuyendo a la ciencia, al conocimiento humano, a algo mayor que ellos mismos, el comportamiento cruel encontraba justificación. No era sadismo sin propósito, era servicio a la ciencia. Cuando estos tres ingredientes se combinan, cuando el otro ha sido deshumanizado, cuando la responsabilidad está suficientemente difuminada y cuando una autoridad o una ideología certifica la validez de lo que se hace, las inhibiciones morales ordinarias que nos impiden dañar a otros se vuelven extraordinariamente porosas. Y personas que en otras circunstancias serían completamente incapaces de crueldad se encuentran cometiendo actos que después no pueden explicar ni a sí mismas. Ahora bien, aquí necesito ser honesto contigo sobre algo que la historia del experimento de Stanford suele omitir. Porque si solo te cuento la versión que Zimbardo presentó durante décadas, te estoy dando una imagen incompleta. En los años posteriores al experimento, investigadores independientes revisaron los registros, las grabaciones, los diarios de los participantes y encontraron algo que matizaba significativamente las conclusiones de Zimbardo. El experimento no era tan limpio como se presentaba. Zimbardo no era solo el investigador neutral observando cómo se desarrollaban los fenómenos. Era el superintendente de la prisión. Tenía un rol activo. Y los guardias, desde el primer día, recibieron instrucciones más específicas de lo que Zimbardo admitía públicamente. Un guardia llamado Dave Eshelman, quien se convirtió en uno de los más crueles del experimento y que fue el modelo para el personaje principal de la película basada en el estudio, reveló décadas después que había adoptado deliberadamente un personaje inspirado en la película Cool Hand Luke, que había actuado de manera cruel, de forma consciente, porque pensaba que eso era lo que el experimento necesitaba, que eso era lo que Zimbardo quería ver. Esto es importante. No invalida completamente las conclusiones de Zimbardo. Los efectos del poder sobre el comportamiento, la tendencia a asumir roles y a que esos roles transformen nuestra conducta, son fenómenos reales y bien documentados por decenas de otros estudios. Pero sí nos dice que el experimento de Stanford era más complicado que la narrativa simple de personas normales se convirtieron espontáneamente en monstruos. La verdad es más matizada. Las personas normales, bajo presión, con liderazgo que señalaba en cierta dirección, con un marco que legitimaba ciertos comportamientos y con la ausencia de voces que los cuestionaran, escalaron gradualmente hacia comportamientos que hubieran considerado inaceptables al inicio. ¿Es eso menos inquietante que la versión original? En absoluto. De hecho, en cierto sentido, es más inquietante, porque lo que nos dice no es simplemente que los roles y las situaciones nos cambian sin que nos demos cuenta, sino que somos susceptibles a que las figuras de autoridad modelen nuestra percepción de qué es aceptable, que podemos ser guiados gradualmente hacia comportamientos crueles sin ningún momento dramático de ruptura moral, sin ningún punto claro en el que alguien pudiera haberse detenido y dicho: esto está mal. La escalada gradual. Ese es el mecanismo más peligroso de todos. Imagina una rana en agua fría. Si la metes de golpe en agua hirviendo, saltará inmediatamente. Su sistema nervioso detecta el peligro y reacciona de forma instantánea. Pero si la metes en agua fría y subes la temperatura muy gradualmente, grado a grado, la rana no salta. Se adapta a cada pequeño cambio y acaba muriéndose sin haber dado ningún salto. Esta metáfora, aunque técnicamente inexacta desde el punto de vista biológico, describe con precisión inquietante cómo funciona la escalada gradual en el comportamiento humano. Nadie que participó en el experimento de Stanford comenzó el primer día pensando: voy a humillar sistemáticamente a seres humanos durante 2 semanas. El primer guardia que ordenó a un prisionero que hiciera flexiones no pensó: esto es el comienzo de una espiral de crueldad. Cada pequeño paso parecía razonable dado el contexto que lo precedía. Y el contexto cambiaba con cada paso, de manera que el siguiente paso
siempre parecía justificado por el anterior. Este mismo mecanismo explica fenómenos que van mucho más allá de un experimento de laboratorio. Explica cómo empresas completamente normales acaban involucradas en fraudes masivos. No hay ningún momento en el que el CEO reúna a sus empleados y anuncie: a partir de ahora vamos a engañar a nuestros clientes. Lo que ocurre es una serie de pequeñas decisiones, cada una apenas distinguible de la anterior, cada una justificada por la presión del trimestre, por las expectativas de los inversores, por la necesidad de proteger los empleos, por la cultura de empresa que premia ciertos resultados sin preguntar demasiado cómo se obtienen. Y cuando alguien, desde dentro o desde fuera, finalmente señala hacia dónde ha llegado la empresa, la magnitud del fraude es tan grande que resulta incomprensible como nadie lo vio venir. Explica cómo personas en relaciones abusivas acaban tolerando comportamientos que al principio hubieran rechazado de plano. El primer acto de control, el primer gesto de hostilidad, el primer cruce de una línea, siempre es pequeño, siempre tiene una explicación, siempre parece un caso aislado. Y el umbral de lo tolerable sube gradualmente, ajustándose a cada nueva realidad, hasta que la persona está en una situación que meses o años antes le hubiera parecido imposible de aguantar. Explica cómo sociedades enteras pueden deslizarse hacia el autoritarismo sin que haya ningún momento dramático en el que todo cambie de golpe. Las libertades se erosionan de a poco. Las instituciones se debilitan gradualmente. El espacio para la disidencia se estrecha de forma imperceptible. Y cuando finalmente el sistema se ha transformado en algo irreconocible respecto a lo que era, hay quienes miran atrás y genuinamente no pueden señalar el momento exacto en que ocurrió el cambio, porque el cambio ocurrió en 1000 momentos pequeños, cada uno casi invisible por sí solo. La escalada gradual es tan difícil de detectar precisamente porque nuestro sistema de evaluación moral no trabaja en términos absolutos, sino en términos relativos. No nos preguntamos, ¿esto es bueno o malo en términos absolutos? Nos preguntamos, ¿esto es significativamente diferente de lo que ya estaba pasando? Y si la diferencia es pequeña, si el siguiente paso es apenas un poco más allá del paso anterior, la respuesta tiende a ser no. Y el umbral sube, y sube, y sube. Dentro de la historia del experimento de Stanford, hay un personaje que generalmente pasa desapercibido en los relatos populares. Un personaje que merece mucha más atención de la que recibe, porque su historia es tanto o más importante que la de los guardias que se convirtieron en crueles o la de los prisioneros que se derrumbaron. Su nombre era William Jaco y era uno de los guardias. Jaco, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, nunca escaló hacia el comportamiento cruel. Durante los 6 días que duró el experimento, mantuvo una actitud correcta, distante, neutral. No se unió a las humillaciones. No inventó reglas nuevas diseñadas para torturar psicológicamente a los prisioneros. Cuando otros guardias inventaban nuevas crueldades, él simplemente cumplía la función mínima requerida por su rol. ¿Por qué? ¿Qué tenía Jaco de diferente? Zimbardo y sus colaboradores estudiaron esta pregunta con cuidado, y lo que encontraron fue revelador. Jaco no era más valiente que sus compañeros en ningún sentido heroico del término. No había tomado una decisión consciente y dramática de resistir el sistema. No había tenido una epifanía moral. Lo que Jaco tenía era algo más sencillo y al mismo tiempo más profundo. Tenía un marco de referencia externo que el experimento no podía borrar completamente. Tenía valores y compromisos que habían sido formados antes del experimento y que eran lo suficientemente sólidos como para que el contexto situacional no los sobreescribiera por completo. Esto nos dice algo crucial, que la resistencia al efecto Lucifer no viene principalmente de la valentía en el momento, sino de la preparación antes del momento. No se trata de ser más fuerte que el sistema cuando ya estás dentro de él. Se trata de haber construido, antes de entrar, una identidad y un conjunto de valores tan internalizados que el sistema no puede reemplazarlos fácilmente. Pero hay algo más en la historia de Jaco que merece atención.
El hecho de que se comportara correctamente no fue suficiente para cambiar lo que pasaba a su alrededor. Su corrección individual dentro de un sistema corrupto no transformó el sistema. Cambió su comportamiento personal, pero no el comportamiento colectivo. El sistema siguió siendo lo que era. Los otros guardias siguieron siendo lo que se habían convertido. Esto es igualmente importante de entender. La virtud individual, aunque necesaria, no es suficiente para detener los sistemas de crueldad. Lo que detiene esos sistemas no son los individuos que se comportan correctamente dentro de ellos mientras el sistema sigue funcionando. Lo que los detiene son los individuos que los cuestionan activamente, que los interrumpen, que hacen visible lo que el sistema preferiría que permaneciera invisible. Como Christina Maslach, la persona de afuera que llegó sin haber sido condicionada por el ambiente y que pudo ver con claridad lo que quienes estaban dentro ya no podían ver. Y que no solo lo vio, sino que lo dijo. Con toda la incomodidad que eso implicaba, con el riesgo de la relación, con la certeza de que iba a generar resistencia y rechazo, lo dijo. Ese es el verdadero heroísmo en el contexto del efecto Lucifer. No la valentía épica del individuo contra la horda, sino el coraje mucho más cotidiano y mucho más raro de decir en voz alta lo que todos prefieren no escuchar. Si el experimento de Stanford fuera solo una historia de 1971, podría ser fascinante sin ser urgente. Podría ser una anécdota del pasado que nos dice algo sobre la naturaleza humana, pero que no tiene aplicación directa en nuestras vidas actuales. No es así. El experimento de Stanford es relevante hoy no a pesar de haber ocurrido hace más de 50 años, sino precisamente porque lo que reveló describe mecanismos que están activos en este momento, en instituciones y sistemas que forman parte de tu vida cotidiana. Piensa en Abu Ghraib. En 2004, el mundo se horrorizó con las fotografías de soldados estadounidenses torturando y humillando a prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib. Las imágenes mostraban cosas que parecían incomprensibles. Soldados sonrientes, posando junto a cuerpos, desnudos apilados, guardias haciendo a los prisioneros adoptar posturas degradantes, hombres encapuchados conectados a cables eléctricos. La respuesta oficial fue predecible y conveniente. Eran manzanas podridas, individuos con problemas psicológicos, aberraciones dentro de un sistema que por lo demás funcionaba correctamente. El general que supervisaba las operaciones de detención en Irak, en ese momento, declaró que los responsables eran unos pocos soldados de baja graduación que habían actuado por su cuenta. Zimbardo, que fue llamado como testigo experto en el juicio del sargento Ivan Frederick, uno de los soldados acusados, argumentó exactamente lo contrario. Estos no eran individuos aberrantes. Eran personas normales, con historiales normales, que habían sido colocadas en un sistema que creaba las condiciones perfectas para el abuso. Autoridad difusa, ausencia de supervisión, deshumanización sistemática de los prisioneros, presión institucional para obtener información a cualquier precio, y la legitimación implícita de métodos que en cualquier otro contexto hubieran sido considerados inaceptables. Las mismas condiciones que en el sótano de Stanford habían transformado a estudiantes universitarios en guardias crueles en cuestión de días, habían transformado a soldados americanos en torturadores en las prisiones de Irak. Las manzanas no eran podridas. El barril lo era. Pero Abu Ghraib es un ejemplo extremo. Los mecanismos del experimento de Stanford operan también en contextos mucho más cotidianos, en sistemas que la mayoría de nosotros habitamos sin pensarlo demasiado. Estás en una reunión de trabajo. Tu jefe propone algo que sabes que está mal. Puede ser un engaño menor a un cliente, una decisión que perjudica a los empleados de menor rango, una práctica que no es exactamente ilegal, pero que cruzaría una línea que tú, fuera de ese contexto, no cruzarías. Y tú no dices nada. Miras alrededor y ves que los demás tampoco dicen nada. Y el silencio colectivo se convierte en aprobación. Y la decisión se toma.
¿Eres una mala persona? ¿Estás en las redes sociales y ves que alguien de tu grupo, alguien que conoces, está siendo atacado online por un grupo que comparte tus ideas políticas? El ataque es injusto, sabes que lo es, pero decirlo tendría un costo social. Significaría distanciarte de tu grupo, quizá perder conexiones, quizá ser tú el siguiente objetivo. Y entonces haces lo que hacen casi todos en esa situación. No haces nada. Miras y sigues haciendo scroll. ¿Eres una mala persona? Eres médico en un hospital, con una cultura institucional que premia la velocidad sobre el cuidado, que recompensa el número de pacientes atendidos sobre la calidad de la atención, que castiga implícitamente a quienes se toman demasiado tiempo. Y gradualmente, sin que haya ningún momento dramático de decisión, tu práctica médica empieza a reflejar esas presiones. Pasas menos tiempo con cada paciente, prescribes más de lo que examinas, te vuelves más eficiente según las métricas del hospital y menos presente para las personas que tienes frente a ti. ¿Eres un mal médico? La respuesta incómoda en todos estos casos es que no necesariamente eres una mala persona, ni un mal médico, ni un mal ciudadano. Eres una persona normal en un sistema que produce comportamientos específicos. Y la pregunta no es si eres bueno o malo. La pregunta es si eres capaz de ver el sistema en el que operas con suficiente claridad como para elegir conscientemente cómo responder a sus presiones. El efecto Lucifer no ocurre solo en experimentos de laboratorio ni en cárceles militares. Ocurre en empresas y en hospitales, en escuelas y en familias, en comunidades online y en grupos de amigos, en cualquier lugar donde existen estructuras de poder, jerarquías de estatus, normas implícitas de comportamiento y consecuencias sociales por desviarse de ellas. Lo que cambia entre los contextos es la intensidad. Lo que permanece constante es el mecanismo. Hay una frase de Dostoyevsky que lleva más de un siglo resonando entre quienes estudian la naturaleza del mal. El amor a la humanidad en abstracto es siempre la coartada perfecta para el odio a los seres humanos en concreto. Lo que Dostoyevsky intuía, y lo que Zimbardo demostró, es que los sistemas de crueldad raramente se presentan como tales. Se presentan siempre como sistemas de orden, de justicia, de seguridad, de progreso, de bien común. Las personas que los operan raramente se ven a sí mismas como perpetradoras de crueldad. Se ven como guardianes del orden, como servidores de una causa, como profesionales que cumplen con su función. Y esto es lo que hace que los sistemas sean tan mucho más peligrosos que los individuos. Porque un individuo cruel puede ser reconocido, contenido, juzgado. Un sistema cruel tiene la capacidad de invisibilizarse a sí mismo, de normalizarse, de presentar sus mecanismos de opresión como si fueran tan naturales e inevitables como la gravedad. El psicólogo James Gilligan, que pasó décadas trabajando con criminales violentos en las prisiones estadounidenses, llegó a una conclusión que complementa perfectamente el trabajo de Zimbardo: que la violencia, en casi todos los casos que estudió, no era una expresión de maldad innata, sino una respuesta a la vergüenza. Que los hombres que habían cometido los actos más terribles no lo habían hecho por placer sádico, sino porque el sistema los había llevado a un punto en que la violencia era la única forma que veían de recuperar algún sentido de dignidad y de valor propio. Sistemas que humillan producen violencia. Sistemas que deshumanizan producen crueldad. Sistemas que difunden la responsabilidad producen impunidad. Estos no son accidentes. Son consecuencias previsibles de arquitecturas sociales específicas. Y si queremos construir sistemas diferentes, si queremos crear instituciones que produzcan comportamientos diferentes, primero necesitamos entender, con honestidad, cómo los sistemas actuales moldean el comportamiento de las personas que viven dentro de ellos. La ciencia del cerebro ha añadido en las últimas décadas una dimensión adicional a nuestra comprensión de por qué personas normales pueden hacer cosas terribles. Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con las neuronas espejo. Estas neuronas, descubiertas en los años 90 en primates y posteriormente identificadas en humanos, son el sustrato neurológico de la empatía. Se activan cuando observamos a otro ser experimentar algo.
creando en nuestro cerebro una representación de esa experiencia ajena. Son, literalmente, el mecanismo por el que sentimos el dolor del otro. Y lo que la investigación ha demostrado es que la actividad de las neuronas espejo disminuye significativamente cuando el otro es percibido como ajeno al grupo propio, como extraño, como inferior o como deshumanizado. La empatía no es un valor abstracto que elegimos tener o no tener. Es una función cerebral que se activa o se desactiva dependiendo de cómo percibimos a la persona frente a nosotros. Esto tiene implicaciones profundas para entender el efecto Lucifer. La deshumanización no es solo una estrategia retórica que los líderes crueles usan para convencer a sus seguidores de que está bien maltratar a ciertos grupos. Es una manipulación directa del sistema neurológico que produce empatía. Cuando consigues que alguien deje de ver a otro como completamente humano, literalmente estás apagando los circuitos cerebrales que generarían la resistencia a hacerle daño. Otro hallazgo relevante viene de la investigación sobre la toma de decisiones bajo presión social. Los estudios de neuroimagen han demostrado que cuando una persona está en un contexto donde hay presión del grupo para conformarse con cierta conducta, las áreas del cerebro asociadas con el pensamiento crítico independiente muestran menor actividad. El cerebro, en cierta medida, delega la toma de decisiones en el grupo. Y eso tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. En la mayor parte de la historia humana, la conformidad con el grupo era adaptativa. Los individuos que se desviaban del grupo con demasiada frecuencia pagaban costos sociales altos en entornos donde la supervivencia dependía de la cooperación colectiva. Pero en contextos donde el grupo se mueve en una dirección moralmente problemática, ese mismo mecanismo evolutivo que nos mantuvo vivos durante cientos de miles de años se convierte en uno de nuestros mayores peligros. La presión a conformarse puede suprimir el pensamiento moral independiente precisamente cuando más lo necesitamos. Y luego está el cortisol, la hormona del estrés. Bajo estrés sostenido, el cerebro prioriza la respuesta rápida sobre el análisis complejo. La capacidad de considerar perspectivas múltiples, de imaginar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones, de sentir empatía por personas que no están inmediatamente frente a nosotros, todas estas funciones se ven comprometidas cuando el sistema nervioso está cronológicamente activado por el estrés. Las prisiones, como instituciones, son entornos de estrés crónico tanto para los reclusos como para los guardias. Los entornos de guerra son entornos de estrés agudo. Muchos entornos laborales modernos son entornos de estrés crónico de baja intensidad. La biología no es excusa, pero es contexto. Y es contexto que importa si queremos diseñar sistemas que hagan más difícil, no más fácil, que las personas se conviertan en instrumentos de crueldad. Philip Zimbardo pasó las décadas posteriores al experimento tratando de extraer de él no solo un diagnóstico, sino también una prescripción. Su libro El efecto Lucifer, publicado en 2007, no termina con la descripción del mal. Termina con una propuesta sobre el heroísmo cotidiano, sobre cómo las personas ordinarias pueden resistir las presiones situacionales y elegir actuar de manera diferente. Es una propuesta noble y contiene verdades importantes. Pero también tiene una limitación que el propio Zimbardo tardó en reconocer plenamente. La limitación es esta: hacer recaer la responsabilidad de resistir sistemas corruptos, principalmente sobre los individuos que operan dentro de esos sistemas, es, en cierta medida, hacer responsable a la víctima. Es decirle al pez que si nadara de otra manera no lo pescarían, sin cuestionar la red. Si el problema es el sistema, la solución no puede ser únicamente fortalecer la virtud individual de las personas que operan dentro de él. Eso es necesario, pero no suficiente. La solución tiene que incluir el rediseño del sistema mismo. Y aquí es donde el trabajo de Zimbardo converge con el de personas como el economista comportamental Dan Ariely, o el antropólogo James Scott, o la filósofa política Iris Marion Young, en el reconocimiento de que los sistemas no son neutrales. Los sistemas están diseñados, sea de manera consciente o por acumulación de decisiones históricas, para producir ciertos tipos de comportamiento. Y si queremos comportamientos diferentes, tenemos que cambiar los diseños.
Eso significa construir instituciones con mecanismos reales de rendición de cuentas que no puedan ser evadidos por el rango o el estatus. Significa crear culturas organizacionales que no solo toleren, sino que activamente valoren la disidencia interna y el cuestionamiento de las normas. Significa diseñar jerarquías que distribuyan el poder de manera que ningún individuo o grupo pequeño pueda acumular la cantidad de poder sin supervisión que genera los peores abusos. Y significa, quizá lo más difícil de todo, crear espacios donde la gente pueda decir, esto está mal, sin pagar un costo social devastador por hacerlo. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Estás seguro de que tú nunca podrías convertirte en un monstruo? Después de todo lo que hemos recorrido juntos, espero que la respuesta no sea la misma que hubiera dado al principio. Espero que ya no sea un no automático y tranquilizador. Espero que sea algo más complejo, más honesto, más incómodo. Porque la verdad que el experimento de Stanford nos ofrece no es una verdad cómoda. No nos dice que somos fundamentalmente buenos ni fundamentalmente malos. Nos dice que somos fundamentalmente maleables, que somos criaturas de contexto, de sistema, de estructura, que las condiciones en las que operamos moldean nuestra conducta de maneras que van mucho más allá de lo que nuestro sentido de identidad estable y coherente quiere reconocer. Y eso es aterrador. Por supuesto que lo es. La idea de que no somos tan dueños de nuestras propias acciones como creemos. De que bajo las condiciones correctas podríamos hacer cosas que hoy juzgamos impensables. Esa idea amenaza algo muy profundo en nosotros, nuestra narrativa sobre quiénes somos. Pero ese terror, si lo miramos de frente en lugar de apartarlo, puede convertirse en algo tremendamente valioso. Puede convertirse en humildad, en la humildad de reconocer que la brecha entre nosotros y quienes han cometido actos terribles no es tan grande como nos gustaría creer, en la humildad de dejar de señalar a los monstruos del pasado y del presente, con la comodidad de quien sabe que nunca estaría en esa posición, en la humildad de preguntarnos, con seriedad y con honestidad, qué sistemas estamos habitando hoy que nos están moldeando de maneras que quizá no queremos reconocer, y puede convertirse en responsabilidad, en la responsabilidad de no contentarnos con ser individuos virtuosos dentro de sistemas corruptos. En la responsabilidad de preguntar no solo qué tipo de persona quiero ser, sino qué tipo de sistema estoy contribuyendo a mantener. Antes de cerrar, necesito contarte sobre los que dijeron no. Porque la historia del experimento de Stanford y la historia más amplia del mal ordinario no es solo la historia de personas que se convirtieron en algo que no hubieran querido ser. Es también, aunque menos contada, la historia de los que no lo hicieron. Hemos hablado de William Jacko, el guardia que mantuvo su corrección. Hemos hablado de Christina Maslach, la persona de afuera que dijo lo que nadie dentro quería decir. Pero más allá del experimento, la historia está llena de personas que dentro de sistemas diseñados para producir crueldad eligieron de manera diferente. Hay historias de soldados en zonas de guerra que se negaron a ejecutar órdenes ilegales, de funcionarios que filtró a la prensa información sobre abusos institucionales sabiendo el costo personal que eso tendría, de médicos que en sistemas sanitarios perversos siguieron tratando a cada paciente como un ser humano único y no como un número, de personas ordinarias que en situaciones de persecución colectiva escondieron a sus vecinos, los alimentaron, arriesgaron su seguridad por desconocidos. ¿Qué tenían esas personas que los demás no tenían? La investigación sugiere varias respuestas, y ninguna de ellas es particularmente heroica en el sentido dramático del término. Tenían identidades que habían sido construidas en torno a valores específicos antes de entrar en la situación de presión. Valores que eran lo suficientemente centrales a su sentido de sí mismos que violarlos hubiera significado dejar de ser quienes eran. Tenían conexiones fuera del sistema. Personas, comunidades, marcos de referencia que no habían sido contaminados por el ambiente del sistema y que seguían siendo fuentes de perspectiva externa. Tenían, en muchos casos, experiencias previas de haber cuestionado una autoridad o una norma y haber sobrevivido a las consecuencias.
como un músculo que se fortalece con el ejercicio, la capacidad de decir no se desarrolla con la práctica. Y tenían, quizá lo más importante, la capacidad de hacerse la pregunta correcta en el momento correcto. No, ¿qué se espera de mí en esta situación? Sino, ¿qué haré yo en esta situación? Ese cambio de pregunta parece pequeño, es, en realidad, todo. Regresamos al principio. Una moneda al aire. Cara, eres guardia. Cruz, eres prisionero. Pero ahora la pregunta no es si eres capaz de convertirte en un monstruo bajo las condiciones correctas. Esa pregunta, espero que a estas alturas hayamos demostrado, tiene una respuesta que no nos gusta, pero que necesitamos honrar. Sí, probablemente. Bajo las condiciones correctas. Con la escalada gradual correcta. Con la deshumanización correcta. Con la difusión de responsabilidad correcta. Con la figura de autoridad correcta, señalando en la dirección correcta. Probablemente sí, pero esa no es la única pregunta, y no es la más importante. La pregunta más importante es esta. Ahora que sabes cómo funciona el mecanismo, ahora que puedes reconocer los 3 ingredientes, ahora que entiendes la escalada gradual y la difusión de responsabilidad y la deshumanización, ¿puedes empezar a verlos cuando operan a tu alrededor? ¿Puedes, en la reunión de trabajo donde todos guardan silencio cómplice, ser quien hace la pregunta incómoda? ¿Puedes, cuando el grupo se mueve hacia algo que sabes que está mal, ser quien dice en voz alta lo que todos prefieren no escuchar? ¿Puedes construir, antes de que llegue la situación de presión, una identidad y unos valores tan internalizados que el sistema no pueda fácilmente sobreescribirlos? ¿Puedes mantener conexiones fuera de los sistemas en que operas? Perspectivas externas que te permitan ver con claridad lo que desde dentro es difícil de ver. Puedes preguntarte regularmente no solo quién quieres ser, sino qué sistemas estás contribuyendo a mantener, con tu participación, con tu silencio, con tu obediencia cotidiana. Zimbardo pasó décadas tratando de transformar el conocimiento sobre el efecto Lucifer en una herramienta de prevención. Su proyecto de heroísmo cotidiano se basaba en una convicción que compartimos, que la misma plasticidad que nos hace vulnerables al mal también nos hace capaces del bien, que los mismos mecanismos que bajo ciertas condiciones nos convierten en instrumentos de crueldad, bajo otras condiciones nos convierten en fuentes de coraje ordinario. No se trata de ser héroes épicos. Los héroes épicos son raros y sus gestos dramáticos ocurren en circunstancias excepcionales. Se trata de algo mucho más cotidiano y mucho más alcanzable. La voluntad de ser el que hace la pregunta incómoda, el que señala lo que todos están viendo, pero nadie quiere decir, el que se niega a que su silencio sea interpretado como aprobación. Eso no garantiza que el sistema cambie, pero garantiza algo igualmente importante: que el sistema no te cambie a ti sin tu consentimiento. Philip Zimbardo murió en octubre de 2024, a los 90 años. Pasó más de 5 décadas tratando de hacer que el mundo entendiera lo que había visto en ese sótano de Stanford en 1971. Lo hizo con éxito desigual. Por un lado, su trabajo transformó la psicología social, la comprensión de que el comportamiento humano es mucho más situacional de lo que el sentido común sugiere, que las personas no son simplemente la suma de sus características individuales, sino que son profundamente moldeadas por los contextos y sistemas en que operan. Esa comprensión es hoy parte del conocimiento científico establecido. Se enseña en universidades de todo el mundo. Informa el diseño de instituciones, de políticas públicas, de programas de entrenamiento profesional. Por otro lado, las sociedades siguen, con obstinada persistencia, recurriendo a la explicación de las manzanas podridas cada vez que un sistema produce atrocidades. Seguimos juzgando a los individuos y dejando los sistemas intactos. Seguimos construyendo narraciones tranquilizadoras que nos permiten creer que el problema estaba en esas personas específicas y no en las estructuras que las produjeron. Y seguimos
con la misma obstinada persistencia, siendo sorprendidos cuando personas que parecían perfectamente normales hacen cosas que parecen incomprensibles. El trabajo de Zimbardo no está terminado. No porque él ya no esté para terminarlo, sino porque el trabajo de entender y prevenir el mal ordinario no es el trabajo de un científico ni de una generación. Es el trabajo permanente de cualquier sociedad que quiera ser mejor de lo que sus mecanismos más oscuros la empujan a ser. Ese trabajo empieza con la honestidad que se requiere para hacerse la pregunta que la mayoría prefiere no hacerse. ¿Bajo qué condiciones yo haría lo que ellos hicieron? Y continúa con la consecuencia que se deriva de responderla honestamente. Cambiar no solo mi comportamiento individual, sino contribuir activamente a cambiar los sistemas que producen esos comportamientos. La historia del experimento de la prisión de Stanford no es una historia del pasado, es un espejo. Y la pregunta no es si tienes el coraje de mirarte en él. La pregunta es, ¿qué harás con lo que veas?